la primera mirada. Era una noche de otoño en la ciudad, y el aire frío traía consigo una sensación de nostalgia y misterio. Las luces de la calle brillaban tenuemente, y el pequeño café en la esquina del barrio parecía un refugio acogedor del bullicio urbano. Dentro, el ambiente estaba iluminado por luces cálidas y suaves, y el aroma de café recién hecho y libros viejos flotaba en el aire. Esa noche era especial, se celebraba un recital de poesía erótica, un evento donde las palabras tomaban vida y los versos desnudaban almas. Al fondo de la sala, él estaba sentado solo, observando a los presentes, con un leve brillo de expectativa en sus ojos. Era un hombre de aspecto tranquilo y misterioso, con una libreta de tapas gastadas en las manos y un bolígrafo que giraba entre sus dedos. Cada tanto, su mirada recorría el lugar como quien busca algo sin saber exactamente qué. Quizá era una inspiración, o tal vez alguien que pudiera comprender el peso de sus palabras. A unos cuantos pasos de distancia, ella entró en el café y se dirigió a una mesa cercana. Sus ojos se cruzaron fugazmente, un breve segundo que pareció alargarse en el tiempo. No se saludaron ni intercambiaron palabras, era solo una mirada, pero en esa mirada encontraron una chispa, una especie de reconocimiento que ninguno podía explicar. Había algo en la forma en que ella miraba, una intensidad que él no había encontrado antes. Y en los ojos de él, ella encontró una especie de calma y profundidad que la invitaba a descubrir más. El evento comenzó, y las palabras llenaron la sala como una suave caricia. Los versos de otros poetas se sucedían, cada uno impregnado de deseo, nostalgia y sueños. Sin embargo, para ellos, las palabras parecían ser solo un telón de fondo, no podían dejar de observarse de reojo, como si en cada mirada hubiera algo nuevo por descubrir. Cuando llegó el turno de él, se levantó y subió al pequeño escenario. Con un leve nerviosismo que solo ella notó, comenzó a leer su poema. Su voz era profunda y envolvente, y cada palabra parecía cargada de significado. Hablaba de un anhelo escondido, de una pasión que consumía en silencio, y mientras recitaba, su mirada se dirigió a ella, como si cada verso estuviera escrito solo para sus oídos. Los latidos del corazón de ella se aceleraron al escuchar la intensidad en su voz. Era como si él hablara de su propia alma, de ese deseo que mantenía oculto en las profundidades de su ser. Sus palabras la acariciaban de una manera inesperada, provocando un calor en su pecho que hacía tiempo no sentía. Él no era solo un poeta, era alguien que, de alguna manera, estaba viendo más allá de sus palabras, adentrándose en lo más profundo de su ser. Cuando terminó su lectura, los aplausos llenaron el ambiente, pero sus ojos seguían fijos en ella. Ella, sin darse cuenta, había olvidado a todos los demás. En ese instante, solo existían ellos dos en la sala. En un impulso, sin saber si era el atrevimiento o la simple atracción lo que la movía, se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escenario. Él la observó acercarse, intrigado y sorprendido. Ella tomó el micrófono con una sonrisa enigmática y comenzó a leer su propio poema. Era una respuesta tácita, un juego de miradas y palabras donde cada verso parecía estar dirigido a él, cada línea cargada de una promesa velada. Su voz era suave pero firme, y en su poema, hablaba de encuentros furtivos, de deseos no confesados y de almas que se reconocen entre la multitud. Al terminar, el silencio se apoderó de la sala, como si los otros espectadores comprendieran que habían sido testigos de algo más allá de la poesía, de algo real y profundo. Ella regresó a su mesa, y él, en un impulso, la siguió con la mirada y le dedicó una sonrisa tenue, una invitación silenciosa a continuar lo que habían comenzado. No intercambiaron palabras, pero ambos sabían que ese encuentro no había sido casual. En un cruce de miradas y versos, algo se había encendido, y aunque ambos intentaran ignorarlo, esa primera chispa de atracción ya había comenzado a arder. El juego de las palabras. Unos días después de su primer encuentro, volvieron a coincidir en el mismo café. La atmósfera parecía estar cargada con una expectativa silenciosa, como si el espacio mismo recordara la electricidad que había surgido entre ellos aquella noche. Ambos lo sabían, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso directo, así que optaron por el lenguaje de los poetas, palabras con doble filo y versos cargados de insinuaciones. Esta vez, él llegó primero y se sentó en una mesa en la esquina, observando la puerta de vez en cuando, esperando verla aparecer. Cuando finalmente llegó,
Sus ojos se encontraron de inmediato, y ambos compartieron una sonrisa que decía más de lo que cualquier saludo podría expresar. Ella caminó hacia su mesa, y él la invitó a sentarse frente a él con un gesto de la mano. Mientras conversaban, se sumergieron en un juego de palabras y metáforas, cada frase cuidadosamente elegida para sugerir sin decir, para acercarse sin tocar. Cada línea era un desafío, una invitación a descubrir los secretos escondidos detrás de sus miradas. ¿Te gusta la poesía?, preguntó él, con una sonrisa enigmática, aunque ya conocía la respuesta. Me gusta la poesía, y más si lleva un toque de misterio, respondió ella, mirándolo con ojos traviesos. Él se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera contarle un secreto, y le respondió en voz baja. El misterio es lo que mantiene viva la poesía, ¿no crees? Un verso sin misterio pierde su encanto, como una mirada que revela demasiado. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que él la miraba, en la suavidad de su voz, que hacía que cada palabra pareciera una caricia. Pero a veces, replicó ella, juguetona, cuando un verso se desnuda, puede revelarse aún más hermoso. No todo el encanto está en el misterio, a veces, está en la valentía de mostrarlo todo. Él la miró, impresionado por su respuesta. La sonrisa en sus labios se hizo más intensa, y sus ojos brillaron, como si aceptaran el desafío. Quizá tengas razón, dijo, pausadamente. Pero a mí me gusta pensar que las palabras, igual que las personas, tienen sus propias capas. Algunas son directas, otras prefieren jugar al escondite. Ella rió suavemente, encantada por el giro de la conversación. Sentía que cada frase era una invitación a profundizar, a acercarse, como si estuvieran construyendo un puente invisible entre sus almas. Después de un rato, él sacó su libreta y, con una mirada de complicidad, le propuso. Hagamos algo. Escribamos juntos un poema. Cada uno dirá un verso, pero solo uno a la vez. ¿Te animas? Ella aceptó, intrigada por el juego. No sabían hacia dónde los llevaría el poema, pero ambos sentían que, de alguna forma, los acercaría aún más. Él comenzó, con una frase cargada de intención. Hay deseos que habitan en el silencio de la noche. Ella lo miró, notando la sugerencia en sus palabras, y continuó. Como caricias que se esconden, esperando el momento perfecto para ser descubiertas. Los versos fluyeron entre ellos, cada uno alimentando el deseo del otro, cada palabra una promesa tácita de lo que podría suceder. En cada frase, el juego de seducción se volvía más intenso, y en cada mirada intercambiada, la tensión crecía. Finalmente, cuando terminaron, el poema estaba cargado de una intensidad casi palpable, como si las palabras en la libreta pudieran cobrar vida en cualquier momento. Ambos se quedaron en silencio, mirando el papel, conscientes de que habían compartido algo más que un juego, habían revelado un pedazo de sus deseos y miedos, enredados en cada línea escrita. Él la miró con suavidad y, con voz calmada, preguntó. ¿Nos estamos leyendo, o estamos inventándonos el uno al otro en cada palabra? Ella lo miró a los ojos, y una sonrisa suave se formó en sus labios. Tal vez, susurró, mientras sus dedos rozaban los de él en un gesto que era tanto una respuesta como una invitación, estamos creando una historia que aún no hemos terminado de escribir. La conexión entre ellos se volvía cada vez más evidente, imposible de ignorar. Esa noche, después de compartir palabras y miradas que no necesitaban traducción, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. El juego de las palabras había desatado un deseo que solo el tiempo y la intimidad podrían satisfacer. Versos en la oscuridad. Después de varios encuentros en el café, donde cada conversación parecía encender más la chispa entre ellos, finalmente él se atrevió a dar el siguiente paso. La invitó a una lectura privada en su pequeño estudio, un lugar donde podría compartir con ella sus versos sin interrupciones, sin espectadores, solo ellos dos y las palabras que los unían. La noche del encuentro, ella llegó al edificio antiguo donde él vivía. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subía, cada paso acelerando su pulso. Al llegar a la puerta, él la esperaba con una sonrisa tranquila, pero sus ojos revelaban la misma expectación que ella sentía. Bienvenida, dijo, haciendo un gesto para invitarla a pasar.
El estudio estaba iluminado solo por una lámpara de pie y algunas velas dispuestas cuidadosamente en los rincones de la habitación. La luz tenue y cálida proyectaba sombras en las paredes, creando un ambiente íntimo y casi místico. El aire estaba impregnado de un suave aroma a incienso y libros antiguos, un refugio perfecto para una noche de poesía y susurros. Ella se acomodó en un sillón junto a una mesita baja, donde había una botella de vino tinto y 2 copas. Él sirvió un poco para cada uno y, tras un brindis silencioso, comenzó a leer. Su voz resonaba suave y profunda, cada palabra cargada de una sensualidad sutil. Era como si cada verso hubiera sido escrito exclusivamente para ella, cada pausa calculada para dejar espacio al silencio, a esa electricidad que flotaba en el ambiente. Los versos hablaban de deseos ocultos, de noches solitarias, de manos entrelazadas y pieles que se buscaban en la oscuridad. A medida que él leía, su voz parecía envolverla, adentrarse en sus pensamientos y desvanecer las barreras entre ambos. Era como si los poemas estuvieran revelando todo aquello que aún no se atrevían a decirse cara a cara. Cuando terminó el primer poema, ella lo miró a los ojos, embriagada por sus palabras, pero también por la intensidad de su cercanía. Inspirada por su valentía, ella también tomó su libreta y comenzó a leer un poema que había escrito esa misma tarde. En él, describía la sensación de anticipación, de la espera que quema como un fuego lento y constante, de la ansiedad por un roce, por una mirada, por el instante donde los cuerpos se acercan sin miedo. Él escuchaba atentamente, sus ojos fijos en ella, casi hipnotizado. Cuando terminó, un silencio profundo los envolvió, un silencio en el que parecía que incluso las paredes contuvieron el aliento. De repente, sin saber quién se movió primero, ambos se acercaron. No hubo palabras, solo la proximidad de sus cuerpos, la respiración compartida y el latido acelerado de sus corazones que resonaba en la penumbra. Él deslizó su mano suavemente por la suya, en un gesto lento y cuidadoso, como quien teme romper la fragilidad del momento. Ella cerró los ojos, dejando que el calor de su piel le revelara lo que las palabras no podían decir. Sus dedos se entrelazaron, y él comenzó a susurrarle al oído un poema improvisado, cada verso una caricia que recorría su piel como una brisa tibia. Eres el misterio de la noche que se abre solo ante quien se atreve a perderse en la oscuridad, susurró, su voz baja y ronca. El murmullo de un deseo que pide ser oído, un verso que clama por ser escrito en cada rincón de tu piel. Ella sintió un estremecimiento recorrerla. Sus ojos se abrieron para encontrarse con los de él, y en esa mirada supo que ya no había marcha atrás. Lo que había comenzado como un juego de palabras, ahora era una danza de cuerpos que ansiaban unirse en un poema sin final. Se acercaron aún más, y en un impulso, sus labios se encontraron en un beso lento, suave, como el inicio de un verso que aún no revela su intención. Sus labios se movían con la delicadeza de una pluma trazando palabras en un papel en blanco, explorándose, descubriéndose sin prisa, dejando que la oscuridad fuera testigo de su vulnerabilidad. La noche avanzó, y cada beso, cada caricia, fue una estrofa en ese poema no escrito. En el silencio de la habitación, se entregaron a la poesía de sus cuerpos, a los versos que no necesitaban palabras, a los secretos que sus miradas y sus manos podían descifrar. Cuando la madrugada comenzó a asomar, se encontraron recostados uno junto al otro, con la respiración entrecortada y el silencio envolviéndolos de nuevo. Ambos sabían que lo que habían compartido era mucho más que una noche de pasión. Era la conexión de dos almas que habían encontrado un refugio en el lenguaje de la poesía, en la intimidad de la oscuridad. Ella lo miró y, sin decir una palabra, sonrió. Él tomó su mano y la besó suavemente, susurrando. Aún quedan muchos versos por escribir, juntos. Y así, mientras el amanecer se asomaba tímidamente por la ventana, ambos comprendieron que la poesía que habían encontrado en el otro apenas estaba comenzando. Desnudando el alma. Aquel amanecer marcó algo nuevo entre ellos. Después de una noche compartida en susurros y caricias, comenzaron a verse con una frecuencia y una familiaridad que los acercaba cada vez más. Las palabras se deslizaban con facilidad, y en cada encuentro parecía que una capa más de su ser se desprendía, dejándolos cada vez más expuestos. Una tarde, mientras paseaban por un parque lleno de árboles que susurraban al viento, él le propuso volver a su estudio. Quería leerle un poema especial, uno que había escrito hace tiempo pero que nunca había compartido con nadie. Ella aceptó,
intrigada por la intensidad en sus ojos. Al llegar al estudio, la luz de la tarde entraba suavemente por la ventana, envolviendo el lugar en una atmósfera cálida y acogedora. Ella se sentó en el sillón, esperando, mientras él buscaba entre sus papeles hasta encontrar una hoja amarillenta por el tiempo. Inspiró profundamente y, con una voz que temblaba ligeramente, comenzó a leer. «No me conoces», empezó él, con una sinceridad cruda que le estremeció. «No me conoces porque lo que soy va más allá de lo que ves, de lo que siento y de lo que callo». Mientras leía, su voz se volvía cada vez más vulnerable. Las palabras hablaban de un hombre que había ocultado sus miedos y sus heridas detrás de una máscara de seguridad. Había versos sobre el temor a ser herido, sobre las cicatrices que el amor y la vida le habían dejado, y sobre la soledad que a veces lo asfixiaba, aunque rara vez lo admitiera. Ella escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra iba desnudando su alma frente a ella. Era como si, por primera vez, él le mostrara un pedazo de su ser que no compartía con nadie. Cuando terminó, bajó la mirada, inseguro de cómo ella reaccionaría. Ella lo miró y, sin decir una palabra, se levantó, se acercó a él y lo abrazó. Fue un abrazo largo y silencioso, pero en él transmitía toda su comprensión y su aceptación. No había necesidad de palabras, porque en ese momento, ambos entendieron que no estaban solos en sus vulnerabilidades, ambos llevaban cicatrices y miedos ocultos. «Y gracias por confiar en mí», susurró ella finalmente, con una suavidad que tocó lo más profundo de su ser. Tomando su mano con delicadeza, él la guió hasta el sillón y le pidió que le hablara de ella, de sus propios miedos y anhelos, si quería hacerlo. Ella dudó por un momento, pero luego, al ver la sinceridad en sus ojos, se atrevió a abrirse. «Siempre he temido que me vean realmente», comenzó, su voz apenas un susurro. «Que vean mis defectos, mis inseguridades, que vean lo que a veces trato de esconder». Le habló de su miedo a no ser suficiente, a ser rechazada, a no poder cumplir con las expectativas que los demás parecían tener de ella. Le confesó que, a pesar de mostrarse segura y fuerte, había momentos en que sentía que se desmoronaba por dentro. Él escuchaba, cada palabra un ladrillo que ella quitaba de las barreras que la protegían del mundo. «A veces», dijo ella, con un leve temblor en la voz, «siento que soy un rompecabezas que nadie ha logrado completar. Un mosaico de emociones y sueños rotos que he intentado reconstruir sola». Él la miró, sin interrumpirla, permitiéndole que se desnudara emocionalmente sin juzgarla, sin intentar arreglarla. Sus miradas se encontraron, y en ese instante supieron que había algo en su conexión que iba más allá de la atracción física. Era una complicidad que no necesitaba palabras para entenderse, un pacto silencioso que los unía de una forma que nunca habían experimentado. Finalmente, él le tomó la mano y le susurró: «Tal vez no somos perfectos. Tal vez nunca lleguemos a ser esos poemas completos que imaginamos ser, pero, ¿quién dijo que las imperfecciones no pueden ser hermosas? Es en esos fragmentos, en esas partes rotas, donde reside la verdadera poesía». Ella sonrió, sintiéndose comprendida como nunca antes. En ese momento, entendió que él no solo veía sus fortalezas, sino también sus debilidades, y las aceptaba con la misma intensidad. Pasaron el resto de la tarde hablando, intercambiando historias y sueños. Cada confesión era como una pieza más de un rompecabezas que ambos estaban armando, una imagen de dos almas dispuestas a mostrarse en su totalidad, con sus luces y sombras. No temían compartir sus imperfecciones, al contrario, las celebraban, como una poesía sin rima ni métrica perfecta, pero llena de verdad. Cuando la noche cayó, ambos sintieron que habían cruzado una frontera invisible. Habían desnudado sus almas, mostrándose no solo como amantes, sino como compañeros en esta aventura de conocer y aceptar al otro sin condiciones. Antes de despedirse, ella tomó su libreta y escribió un breve verso, uno que dejó sobre la mesa como un recordatorio de aquel día. Desnudar el alma es el acto de mayor valentía. El verso más puro en esta poesía que nos hemos atrevido a escribir. Él leyó el poema en silencio y la miró con ternura. Aquella noche, mientras cada uno regresaba a su hogar, ambos sabían que ese acto de vulnerabilidad había sellado un vínculo profundo y sincero. Habían cruzado una línea y, aunque aún quedaba mucho por descubrir, sabían que ahora había una confianza que los sostenía, una intimidad que iba más allá de los cuerpos y las palabras. Caricias como versos.
La noche se cernía sobre la ciudad, y el estudio se sumía en una penumbra suave, iluminado solo por las velas que parpadeaban en los rincones. Ella había llegado, como lo había hecho en noches anteriores, aunque esta vez algo en el aire se sentía distinto, cargado de una tensión sutil y exquisita, como un poema a punto de ser recitado en susurros. Él la recibió con una sonrisa y un gesto que la invitaba a entrar en un pequeño mundo que era solo de ellos, un refugio donde las palabras habían ido transformándose en algo más profundo, más instintivo. Ambos estaban en silencio, como si supieran que las palabras ya no podían expresar lo que sus cuerpos ansiaban comunicar. Con una suavidad inesperada, él tomó su mano y la guió hasta el centro de la habitación. La miró profundamente, como si en ese instante estuviera descifrando cada línea oculta de su ser. Ella sintió como un leve temblor recorría su cuerpo. Era un temblor de expectación y deseo, un sentimiento que no podía contener. No necesitaban hablar, porque cada gesto era ya una promesa de lo que ambos anhelaban. Él se acercó, reduciendo la distancia entre ambos hasta que apenas unos centímetros separaban sus labios. Sin embargo, no la besó de inmediato. En lugar de eso, dejó que sus manos recorrieran su rostro con delicadeza, como si trazara las líneas de un poema que solo él conocía. Sus dedos viajaban lentamente, siguiendo los contornos de su piel, explorando la curva de su mandíbula, la suavidad de sus mejillas, el delicado arco de sus labios. Cada caricia era una palabra no dicha, una confesión de deseo y ternura. A cada movimiento, sus respiraciones se entrelazaban, creando un ritmo que marcaba el inicio de su propio lenguaje. Ella cerró los ojos, permitiendo que el sentido del tacto guiara sus emociones, que se intensificaban con cada roce, cada contacto. Finalmente, él deslizó sus manos hacia sus hombros, donde sus dedos trazaron un camino lento hacia sus brazos y luego hasta sus manos, entrelazándolas suavemente. El calor de su piel le hizo estremecer, y ambos sintieron que sus cuerpos ya no podían resistir la necesidad de estar más cerca. La atracción entre ellos era un verso sin palabras, un deseo que se escribía en susurros, piel contra piel. Con una lentitud reverente, él fue despojándola de cada prenda, como si cada una fuera una capa de un poema que se desvelaba lentamente. La miraba, admirando cada parte de ella, descubriendo cada detalle que se revelaba frente a sus ojos, como un lector que encuentra las metáforas ocultas en las páginas de un libro. Ella también se dejó llevar, despojándolo de su ropa con la misma ternura, con el mismo respeto. A medida que la ropa caía al suelo, ambos se miraron, ahora expuestos, vulnerables y sin barreras. Era como si cada cicatriz, cada marca en sus cuerpos, fueran los versos de una historia personal que ambos compartían en silencio. No había juicio, solo aceptación, no había expectativas, solo la pureza de estar juntos. Sus cuerpos se encontraron y el contacto fue como una chispa que encendió un fuego contenido. Él la sostuvo con una ternura que transmitía confianza y deseo a la vez. En esa cercanía, sus manos recorrían cada centímetro de su piel, trazando líneas imaginarias, cada caricia un verso, cada suspiro una pausa en un poema que se escribía con cada latido de sus corazones. Ella sentía como las yemas de sus dedos dibujaban palabras invisibles sobre su espalda, palabras que no podían ser pronunciadas porque pertenecían a un lenguaje que iba más allá de lo comprensible. Era un lenguaje de pasión, de conexión, de entrega absoluta. Sus cuerpos danzaban al ritmo de ese poema mudo, moviéndose con una cadencia que parecía sincronizarse con el palpitar de sus corazones. En un momento de vulnerabilidad absoluta, ambos se miraron a los ojos, y fue en esa mirada donde encontraron la profundidad de todo lo que compartían. La intensidad de sus sentimientos era tan real, tan tangible, que las palabras hubieran sido insuficientes para expresarlo. Allí, en el silencio cargado de sus cuerpos, comprendieron que habían llegado a un lugar que solo podían habitar juntos. Él la besó suavemente, sellando con ese gesto la conexión que habían creado, una conexión que trascendía lo físico, una unión de almas que se encontraba entre las líneas de un poema hecho de caricias, miradas y susurros. Ella respondió con la misma entrega, permitiendo que cada beso, cada roce de piel, construyera un verso más en el poema que sus cuerpos escribían. Horas después, cuando ambos yacían entrelazados en la penumbra, él la miró y acarició su rostro, susurrando: "Y cada caricia contigo es un verso que nunca imaginé escribir". Ella sonrió, y en un murmullo apenas audible, respondió:
Di cada suspiro a tu lado es la poesía que mi alma siempre anheló encontrar. Se quedaron en silencio, sintiendo la calidez de sus cuerpos, la conexión de sus almas, y comprendieron que, en aquel instante, habían creado una poesía única. Una obra maestra que solo existía en el lenguaje compartido de sus caricias. La resistencia del deseo. La siguiente noche llegó, y con ella, un nuevo encuentro en el rincón de aquel café donde sus miradas, sus palabras y sus caricias se habían entrelazado una y otra vez. Ambos sabían que lo que había comenzado como un simple juego de poesía y deseo se estaba transformando en algo más profundo, más intenso. Sin embargo, una inquietud comenzó a filtrarse en sus corazones, como un susurro de advertencia que no podían ignorar. Ella llegó primero, ocupando el mismo lugar de siempre, en una esquina del café que les brindaba cierta intimidad. Mientras esperaba, sus pensamientos se enredaban en un mar de emociones. Se preguntaba si aquello que compartían era solo una ilusión pasajera, un sueño que algún día despertaría dejando solo el eco de una aventura inolvidable. ¿Qué pasaría si se entregaba por completo y el fuego se apagaba tan rápido como había comenzado? Él llegó poco después, con esa sonrisa familiar que había aprendido a descifrar. Pero esa noche, había algo distinto en sus ojos, una especie de duda mezclada con un deseo contenido que parecía a punto de desbordarse. Se sentó frente a ella, y durante un breve instante, el silencio los envolvió, cargado de una tensión palpable, como si ambos intentaran decir algo que sus labios no podían formular. Finalmente, él rompió el silencio, su voz baja, cargada de una vulnerabilidad que ella no había escuchado antes. ¿No te asusta lo que está pasando entre nosotros?, preguntó, su mirada buscándola intensamente. Porque a mí, sí. Ella sostuvo su mirada, sintiendo como las palabras se abrían camino en su interior. Había querido evitarlo, pero también estaba asustada. Asustada de que aquello que les unía fuera tan fuerte que al final no pudieran controlar el rumbo de sus propios sentimientos. Sin embargo, la atracción que sentía por él era innegable, y su presencia había comenzado a llenar espacios de su vida que hasta entonces habían estado vacíos. Lo que me asusta, contestó ella, con voz suave, es no saber hasta dónde nos llevará esto. Siento que cada vez que estoy contigo, pierdo el control de todo lo que soy. Él se inclinó hacia ella, buscando sus manos sobre la mesa y entrelazándolas con las suyas. La calidez de su piel le transmitía un poco de calma, pero también avivaba el deseo latente que ambos habían estado conteniendo. Ella sintió como sus dedos se apretaban con fuerza, como si a través de ese contacto intentaran comprender lo que se ocultaba en sus propios corazones. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, solo mirándose, como si en ese intercambio de miradas intentaran desentrañar los secretos que se rehusaban a ser confesados en voz alta. Sabían que estaban al borde de algo que podía cambiarlo todo, y eso les daba miedo. Cada vez que intentaban detenerse, resistir al impulso de ceder completamente, el deseo que compartían parecía cobrar más fuerza, arrastrándolos de nuevo hacia esa intensidad que solo juntos podían experimentar. Finalmente, él se levantó de su asiento, sin soltar su mano, y la invitó a caminar. Salieron del café y recorrieron las calles empedradas en silencio, bajo la luz de la luna que parecía seguirlos, envolviéndolos en una atmósfera mágica y cargada de complicidad. Sus pasos resonaban en la quietud de la noche, y el simple acto de caminar juntos parecía aliviar las tensiones que habían crecido entre ellos. Al llegar a un pequeño parque rodeado de árboles y bancos vacíos, él se detuvo, volviéndose hacia ella con una mirada intensa. La atrajo hacia sí, y ella sintió como su corazón latía desbocado, como si supiera que estaban a punto de cruzar un límite que podría cambiar todo. Su respiración se volvió irregular mientras se levantaba una mano y acariciaba su mejilla, recorriendo su piel con la suavidad de quien teme romper algo precioso. «Quiero resistirme a esto», murmuró él, sin apartar su mirada de la suya, «pero no puedo. Contigo, me siento libre y atrapado al mismo tiempo». Ella lo miró, sintiendo que cada palabra que él decía resonaba en su propio corazón. No quería admitirlo, pero sentía lo mismo. Había intentado resistirse, buscar una excusa para alejarse, para huir de los sentimientos que la asustaban. Pero en ese instante, mientras lo miraba y sus manos seguían entrelazadas, supo que la resistencia era inútil. Se acercó a él, con la misma valentía con la que había leído sus versos por primera vez. Levantó la cabeza y, sin apartar la mirada de la suya,
susurró. Y tal vez, resistirse no es lo que necesitamos. Tal vez solo necesitamos dejarnos llevar, aunque sea solo por esta noche. Él sonrió, una sonrisa que desbordaba ternura y deseo, y sus manos descendieron hasta sus hombros, rodeándola en un abrazo que la hizo sentir segura y expuesta al mismo tiempo. Era un abrazo cargado de silencios, de promesas y de miedos, pero también de una necesidad que ambos habían intentado ignorar por demasiado tiempo. Poco a poco, sus labios se encontraron, y fue como si el mundo desapareciera alrededor de ellos. En ese beso, no había resistencia ni dudas, solo la entrega completa y sincera de dos almas que se reconocían en la pasión y en la vulnerabilidad. La intensidad de aquel momento los hizo olvidar las preguntas, las inseguridades, y dejaron que el deseo tomara las riendas, permitiéndose sentir sin reservas. Cuando finalmente se separaron, respirando con dificultad, se miraron a los ojos y ambos supieron que algo había cambiado. La resistencia había sido inútil. En lugar de contener el deseo, lo habían desbordado, permitiendo que cada caricia y cada beso fuera un nuevo verso en la poesía que estaban creando juntos. Ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no podían regresar, pero en ese instante, el miedo se desvaneció. Habían decidido entregarse a lo que sentían, a pesar de las dudas, a pesar del temor al mañana. Porque en esa noche, en esos abrazos, habían encontrado algo que era más fuerte que cualquier resistencia, el deseo compartido de descubrirse, de amarse, de escribir su historia con cada latido y cada caricia. La confesión poética. La noche siguiente, él la invitó a un pequeño evento de poesía en una librería íntima, rodeada de estantes de madera oscura y luces tenues. Aunque habían compartido ya caricias, besos y noches de deseo, ambos sentían que aún había algo que no habían dicho, algo que vibraba en silencio entre ellos y que solo las palabras podían expresar. Mientras tomaban asiento, ella notó que él tenía un cuaderno entre sus manos, el mismo que siempre llevaba consigo para escribir sus poemas. El simple hecho de verlo con aquel cuaderno la hizo sonreír, imaginando qué secretos y emociones podría guardar entre sus páginas. La velada comenzó con poetas recitando sus obras, cada uno de ellos desnudando su alma frente al pequeño público. Pero esa noche, las palabras de los demás se convirtieron en un eco lejano para ellos. Cada verso parecía un preámbulo, un susurro que los preparaba para su propio momento de verdad. Se miraron, y en ese intercambio silencioso supieron que ambos sentían lo mismo, una necesidad de confesarse, de expresar lo que las miradas y caricias no habían logrado decir. Cuando llegó el turno de los poetas espontáneos, él se levantó de su asiento y, tomando el cuaderno en sus manos, se dirigió al pequeño escenario improvisado. Ella lo observó con el corazón latiendo desbocado, sin saber qué esperar, pero intuyendo que aquello que él estaba a punto de compartir sería especial. Tomó un suspiro profundo, recorriendo con la mirada al público hasta detenerse en ella. Su voz tembló al principio, pero luego encontró un ritmo, una melodía cargada de vulnerabilidad y fuerza. Este poema, dijo, sin apartar la mirada de ella, es una confesión. Porque a veces las palabras son lo único que nos queda para desnudar el alma. Y comenzó a recitar, su voz grave llenando el lugar. Eres un susurro que me llama desde el silencio. Una luz que arde entre la penumbra de mis dudas. Eres la herida que sana y el misterio que me ahoga. La poesía que siempre quise escribir y que nunca supe cómo. Te busqué entre las sombras de mis propios miedos. Me acerqué sin saber si eras verdad o un sueño. Y aquí estamos, en este espacio de versos y secretos. Donde el deseo se convierte en fuego y el amor en pretexto. Quiero quedarme, aunque el miedo me tome. Quiero verte, aun cuando cerrar los ojos sea más fácil. Porque en cada mirada tuya encuentro un pedazo de mí. Que pensé perdido, y que solo tú has sabido descubrir. El silencio que siguió fue profundo. Ella se dio cuenta de que todo lo que había leído en sus ojos y sentido en sus caricias había sido cierto. Sus palabras resonaban en su corazón, enredándose con sus propios sentimientos, haciéndola comprender que él sentía la misma vulnerabilidad, el mismo anhelo. Cuando él terminó y regresó a su asiento, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, comprendió que lo que sentía no era solo deseo, sino algo más profundo, algo que iba más allá de las noches y los susurros en la oscuridad.
Era como si sus almas hubieran encontrado una en la otra un reflejo, una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora les resultaba imposible ignorar. Sin decir una palabra, ella tomó su cuaderno, que llevaba en su bolso. Lo abrió y, sin pensarlo 2 veces, escribió unas líneas que había guardado desde hacía tiempo, aquellas que nunca se había atrevido a compartir, hasta esa noche. Se puso de pie y se dirigió al escenario, sintiendo el peso de cada paso, la tensión y la emoción de su confesión. Miró hacia él, con la mirada llena de determinación, y comenzó a leer en voz baja, pero firme. Tengo miedo, lo confieso. Miedo de lo que esto significa. De que seas el verso que no sé cómo terminar. La historia que ni siquiera puedo imaginar. Tú, que llegaste como un soplo en la noche. Un susurro cálido que arrasó con mis muros. Me enseñaste a escribir con caricias y miradas. A dejar que el silencio hable cuando no hay palabras. Me asusta perderme, y aún así no quiero detenerme. Porque entre tus versos y tus manos, he encontrado un hogar que no creí posible. Una poesía que no quiero dejar de leer. Su voz temblaba al final, mientras las últimas palabras se deslizaban en el aire, revelando toda su vulnerabilidad. Él la observaba, completamente atrapado por la intensidad de su confesión. En ese momento, no había nada que ocultar, nada que temer. Ambos se habían desnudado no solo en cuerpo, sino en alma, a través de cada verso, de cada palabra que había escapado de sus labios. Cuando ella bajó del escenario y se sentó junto a él, ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. En el silencio, ambos sentían que habían cruzado un umbral, que habían alcanzado un nivel de intimidad que trascendía lo físico, una conexión que solo las almas capaces de hablar el mismo lenguaje podían entender. Esa noche, salieron de la librería de la mano, caminando en silencio bajo las estrellas. Ambos sabían que aquello que habían compartido había sido mucho más que un poema, había sido una confesión sincera, un acto de entrega y de confianza que los unía de una forma que ninguno de los dos había experimentado antes. Y mientras se perdían en la oscuridad de la noche, se miraron y entendieron que, aunque el camino hacia lo que sentían fuera incierto, estaban dispuestos a explorarlo juntos, verso a verso, confesión a confesión. El poema sin fin. La madrugada llegó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Habían dejado atrás la librería, pero no la poesía que los unía. De regreso a su departamento, la noche parecía envolverlos en un manto de misterio, como si el universo mismo hubiera creado ese espacio para ellos, para que sus almas se encontraran de una manera tan sublime. Al llegar a su puerta, ella no pudo evitar sonreír al verlo, tan cercano y a la vez tan enigmático. Sus palabras aún flotaban en el aire, y su cuerpo, agotado pero lleno de energía, deseaba más versos, más caricias, más silencios que hablaban más que 1000 palabras. ¿Te gustaría entrar?, preguntó ella, con una sonrisa tímida pero decidida. Él asintió, y sin decir una palabra más, entraron en su espacio, un lugar sencillo pero lleno de recuerdos. Ella cerró la puerta tras de sí, y en el silencio que siguió, se dieron cuenta de que no había necesidad de hablar más. Habían hablado suficiente a través de sus versos. Ambos se dirigieron al sofá, sentándose uno al lado del otro. Ella se recostó sobre su hombro, cerrando los ojos, como si escuchar su respiración se hubiera convertido en su verso favorito. El espacio entre ellos ya no era un vacío. Ya no había distancia que los separara, porque habían dejado que sus almas se conectaran a través de la poesía, a través de sus cuerpos. Él, siempre pensativo, miraba hacia el horizonte, como si buscara algo en el aire, algo que solo él pudiera ver. Luego, como si de repente lo hubiera encontrado, tomó su cuaderno de nuevo y comenzó a escribir. Cada palabra fluía de él como si su corazón no pudiera detenerse, como si la poesía fuera la única forma de expresarse, la única manera de darle forma a lo que sentía. Ella lo miraba en silencio, observando cómo su mano se movía con una calma y una intensidad que solo los poetas conocen. Sabía que estaba escribiendo algo para ella, algo que solo ella comprendería. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó ella, sin dejar de mirarlo. Él levantó la mirada y la miró fijamente, como si viera más allá de su piel, más allá de su alma. Es algo que nunca termina, respondió él con una sonrisa tímida, pero segura. Es un poema que siempre está en proceso,
porque cada momento contigo es una nueva estrofa, una nueva línea, una nueva palabra. Ella sonrió, sintiendo como su corazón latía al ritmo de esa confesión. Sabía que lo que estaban construyendo juntos no tenía final. Su conexión era como un poema sin fin, un viaje que nunca dejaría de descubrirse, de sorprenderlos. ¿Un poema sin fin?, repitió ella, acariciando suavemente su rostro. Me gusta eso. Porque tú y yo somos un poema eterno. Algo que no necesita un final. Él asintió, y con una calma profunda, le entregó su cuaderno. Ella lo tomó con manos temblorosas, sabiendo que lo que sostenía entre sus dedos era mucho más que tinta sobre papel. Era el reflejo de todo lo que compartían, de todo lo que aún quedaba por decir. Ella leyó en voz baja las palabras que él había escrito, y a medida que las palabras se deslizaban en su mente, comprendió que aquel poema no solo hablaba de ellos, sino de todos los momentos que habrían de venir. El deseo que nunca se apagaba, las caricias que siempre eran nuevas, las miradas que nunca perderían su intensidad. Y así seguimos, entre versos y caricias. Tejiendo historias con las manos. En cada beso, un poema oculto. En cada suspiro, una estrofa nacida. No existe final en nuestra poesía. Porque cada palabra que compartimos es un verso que aún estamos escribiendo. Es un fuego que nunca deja de arder. Cuando ella terminó de leer, levantó la mirada y lo miró, profundamente conmovida. Sabía que sus cuerpos seguirían encontrándose, sus almas seguirían entrelazándose, pero lo que más la sorprendía era la certeza de que su historia nunca dejaría de escribirse. No necesitaban un final. Porque entre ellos, el poema no terminaba, solo continuaba. Él la tomó en sus brazos y, sin una palabra más, la besó con suavidad, como si el mundo entero hubiera desaparecido en ese instante, y solo quedaran ellos y su poesía compartida. El beso se alargó, y en ese contacto, ambos supieron que todo lo que habían vivido, todo lo que compartían, no necesitaba ser explicado. No necesitaban un final porque su conexión era un poema eterno, un susurro entre cuerpos que se seguía escribiendo, uno tras otro, sin fin. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta, pero a ellos no les importaba. En su silencio, en sus miradas, en sus caricias, seguían escribiendo su historia, un verso tras otro, siempre comenzando de nuevo, siempre renovándose. Al final, cuando el sol empezó a despuntar en el horizonte, ambos sabían que, aunque el mundo fuera a cambiar a su alrededor, su poema seguiría vivo. El poema de sus cuerpos, de sus deseos, de sus vidas. Un poema que no tenía principio ni fin, solo un continuo fluir de pasión, amor y palabras que nunca dejarían de existir. Porque, al final, ellos habían entendido algo esencial: no importa cuántos versos escriban, ni cuántos poemas existan en el mundo. El poema más verdadero, el que nunca dejará de ser, es el que se vive entre dos almas que se entienden sin necesidad de palabras. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo se conocieron Katia y Elías? Katia y Elías se conocieron en un evento de poesía erótica. Ambos asistieron atraídos por la temática del encuentro, pero lo que no esperaban era encontrarse el uno al otro. Desde la primera mirada, sintieron una conexión inexplicable que los llevó a intercambiar versos y a descubrir sus deseos a través de la poesía. 2. ¿Por qué la poesía es tan importante en su relación? La poesía es la forma en que ambos personajes expresan sus deseos, emociones y secretos. Para Katia y Elías, la poesía es un lenguaje compartido que les permite abrirse y mostrar su vulnerabilidad sin temor al juicio. A través de sus versos, exploran sentimientos y experiencias que no se atreverían a verbalizar de otra manera, convirtiendo sus palabras en un puente hacia la intimidad. 3. ¿Qué significa el poema sin fin en su relación? El poema sin fin representa la idea de que la conexión entre Katia y Elías es infinita y evolutiva. Su relación no necesita un cierre, ya que siempre se están descubriendo y aprendiendo el uno del otro. Cada momento juntos es una nueva línea, una nueva estrofa que construyen sin apresurarse a llegar a un final, sabiendo que siempre hay más por compartir y explorar. 4. ¿Cuál es el conflicto principal que enfrentan como pareja? Aunque no hay un conflicto evidente, el desafío principal que enfrentan Katia y Elías es permitir que sus emociones y sentimientos crezcan sin perder su individualidad y libertad creativa.
La resistencia al deseo en capítulos previos refleja sus temores a perder el control y a entregarse completamente a algo tan poderoso e indefinido como su amor. Este conflicto interno es una constante en sus interacciones. 5. ¿Cómo cambia la vida de los protagonistas después de encontrarse? El encuentro con el otro les permite a Katia y Elías explorar partes de sí mismos que desconocían. La poesía y la intimidad compartida los transforman profundamente, dándoles una nueva perspectiva sobre el amor, la vulnerabilidad y la pasión. Ambos encuentran en su relación una fuente inagotable de inspiración y un refugio emocional donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.